La otra actividad que dejamos pendiente era resolver preguntas en función a un texto que les había dejado para seguir profundizando sobre estos fenómenos cotidianos, como por ejemplo los que experimenta el agua. Entonces vamos a adelantar lo que vamos a terminar cerrando en la clase siguiente en relación a este gráfico que copiaste del pizarrón. En la carpeta tenés seguramente un gráfico parecido a este, y si no lo tenés, bueno, cópialo a este. Pero lo que vamos a hacer ahora es explicarlo al gráfico para que puedas resolver. Fíjate que se grafica la temperatura en función del tiempo, y lo que se grafica es la situación de la materia, particularmente del agua, que nosotros sabemos que se encuentra en la naturaleza en los tres estados. Entonces vamos a tomar como parámetro una temperatura de 0 grados. Observa que inicialmente a menos 20 grados, que es de donde comienza este gráfico, el agua se encuentra sólida y a medida que va pasando el tiempo, va subiendo la temperatura hasta que llega a 0. En ese punto, a medida que transcurre el tiempo, la temperatura permanece en 0, es decir, permanece constante. Y observa que el sólido está entrando en lo que se conoce como el cambio de fusión. ¿Hasta qué tiempo va a permanecer a 0 grado? Hasta que se funda todo el sólido. Entonces, a la temperatura de 0 grado, que es cuando se lleva a cabo la fusión, la materia se encuentra en una fase de equilibrio entre el estado sólido y el estado líquido. En el caso del agua es a los 0 grados y justamente eso es lo que se conoce como la temperatura de fusión. En cambio, a medida que transcurre el tiempo y se fundió todo el sólido, fíjate cómo la temperatura empieza a subir. Pasa el tiempo, la temperatura sube y ahora ya tenemos la materia, el agua, en estado líquido, hasta que llegamos a los 100 grados. A partir de los 100 grados, a medida que empieza a transcurrir el tiempo, nuevamente nos encontramos en otra fase de equilibrio, pero en este caso el equilibrio es entre el estado líquido y el vapor. La temperatura permanece constante, a 100 grados. Esto significa que estamos en el cambio de vaporización. Hasta que no se haya evaporado toda la masa de agua líquida, la temperatura no va a variar, va a permanecer en 0. Ahora va a llegar un tiempo en el que todo el líquido se evaporó y fíjate cómo empieza a subir nuevamente la temperatura. Cuando tenemos un valor por encima de los 100 grados, por ejemplo 120, ya el líquido pasó al estado de vapor. Entonces, aprendimos lo que es la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición, que es cuando empieza toda esa masa de líquido a empezar a pasar al siguiente estado, que en este caso es el de vapor. Pero todo este fenómeno se produce a una determinada presión, y la presión es a una atmósfera, que es la presión en la que nosotros vivimos. Hay muchos fenómenos como el calentar agua para cocinar, por ejemplo. Fíjate acá, ya estamos poniendo en evidencia la presencia de ese vapor de agua, con lo cual podemos inferir que el agua está hirviendo. Y si está hirviendo, quiere decir que está comenzando a transitar esa fase de equilibrio entre el líquido y el vapor que nosotros definimos anteriormente alrededor de los 100 grados. Y también la propuesta te hablaba acerca de por qué se forma el pururú o el pochoclo a partir de estas semillas de maíz.
Bueno, fíjate lo que dice y empecemos a integrar con todo lo que hemos venido trabajando en esta clase 2 y hacemos el cierre en el aula.